Bueno, hola Pablo, bueno, soy Jorge Costa, pertenezco y soy parte de la compañía de teatro corporal de acá de Argentina, en el que llevamos ya casi 20 años de trayectoria en la investigación sobre el escenario, delante del escenario y tras del escenario en las clases sobre el teatro corporal, el cuerpo como lenguaje esencial para la creación de drama. Trabajo con mi compañera y colega Julia Mucio, con la cual creamos la compañía y la formación de teatro corporal, en, con, en donde tenemos estudiantes de todas partes del mundo que se interesan por nuestra investigación, en la que se fundamenta, tiene dos columnas, experiencias concretas y técnica clara. ¿Sí? Toda la formación nace de las experiencias en el escenario. Nosotros intentamos ser lo más consecuentes posibles en que toda experimentación tenemos que haberla transitado, ¿sí? Y sobre esa desarrollar nuevas investigaciones para cada uno de los estudiantes que se presentan. Llevamos así 20 años trabajando por toda Argentina, gran parte de Latinoamérica, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, México, y algunas partes de Europa. Hemos estado en Inglaterra y en España con nuestros trabajos, tanto dando clases como nuestras creaciones. Este, y, y nos especializamos en la investigación del lenguaje corporal y el cuestionamiento a través de la creatividad de ese lenguaje. ¿Sí? Ahora me encuentro desarrollando mi libro eh, sobre todas esas prácticas que, que, que conlleva una exploración al nivel conceptual del teatro desde esta perspectiva tan particular que es Argentina del siglo XXI, trazando un camino que sea concreto, ¿sí? Provocador y concreto. Entonces se explora desde la concepción de la creación, el entrenamiento y la práctica y filosofía de la actuación y la creación de personajes. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando con Julia y creando materiales. Hace poco, antes de que pasara la pandemia, estrenamos un espectáculo con el cual ella se fue de gira a Colombia, eh, que se llama Tía Patria, que estamos ahora haciendo funciones, y vamos a volver con nuevas funciones de uno de nuestros últimos espectáculos, que se llama Tamorto, que es una exploración y cuestionamiento de la comedia del arte. Yo digo que es más allá de la comedia del arte, es una especie de tesis de todo lo que nosotros concebimos del trabajo corporal y de máscaras, y es una obra que hacemos hace 8 o 9 años. Todas nuestras creaciones las llevamos lo más lejos que podemos. No sé si eso fue. Buenísimo. ¿Para cuándo contamos con tu libro? Espero que para mediados del 2021 podamos tener ya algo concreto. Ojalá, Buenísimo. ojalá. Bueno, ya hablaremos. Bueno, la Bueno, entrevista que te iba a hacer era por el tema del cine mudo. Yo estoy haciendo una investigación sobre las influencias del cine mudo en el desarrollo del mimo y en el mimo contemporáneo de ahora. Yo sé de que vos hiciste Humanidades, un estudio en base de Chaplin, ¿no? sí, se llamaba, todos le dicen humanidades, pero es Humanidad, Sociedad Anónima. Ah, ok. Eh, sí, que uno lo lee y dice humanidades. Tal Ah, vez ok. debería haberle cambiado Lo el grabé nombre. así en la cabeza, pero no sé. Ujú. Sí, humanidad, sí, fue, fue una creación sobre la base del cine mudo, y específicamente una investigación sobre la estética de Chaplin con su, con su bastión del vagabundo. ¿Sí? Ahí se enfocó todo.
no toda la estética de Chaplin, sino solo lo que era específico, que fue la mayor parte de su carrera, con el personaje del vagabundo. Esta creación, esta investigación, fue todo un proceso porque conllevó la aceptación de una tendencia, que me parece algo fundamental en el trabajo de investigación y de creación. Nosotros en Teatro Corporal creamos nuestros materiales y nos inspiramos de absolutamente todo aquello que nos subyugue. Y en mi trabajo, varias veces, y en mi formación, varias veces me encontré con la, la lisonja o el consejo de que explorara a Chaplin, porque tenía cierta tendencia expresiva. Entonces, tomé valor y dije, bueno, voy a enfrentar mi tendencia y voy a explorarlo a fondo a ver a dónde me lleva. Y así realicé una investigación prácticamente de 2 años sobre la época, el personaje, la estética, el artista, eh, y intenté ser lo más consecuente con aquello que estaba investigando. Es decir, Chaplin era productor, director, músico, guionista, gagman, protagonista. Eh, entonces dije, bueno, voy a hacer una experiencia Chaplin, ¿sí? Para mí, digo que más que un espectáculo, fue una escuela esa obra, que hasta el día de hoy me sigue dando enseñanzas, porque sobre la estética de este gran artista, no solamente se enfrentó mi ego, ¿no? Mi ego de artista, decir, me van a comparar, ¿por qué tengo que estar a la sombra de? Fue un crecimiento porque es desde el inspirarse, no el de destruir, sino de ir más allá. Yo digo que humildemente tomé la antorcha donde dejó el vagabundo Chaplin, Charles, y la tomé y la llevé un poquito más allá. Entonces, en esta experiencia, produje, dirigí, guié la escenografía, la música, por más que hubo otros artistas que hicieron la música y la escenografía, y el vestuario, estuve metido en todo, coordinando todo, me volví loco, Claro. La pasé muy mal por momentos, escribí 20 guiones diferentes, con diferentes sentidos, hasta que me puse a trabajar, y le puse el cuerpo, quedándome lo que más me gustaba, y ahí terminé de crear con los cuerpos de los actores, después de una investigación en escritura, en lenguaje, en dramaturgia, en cine, en la época, la estética, otros artistas de la época, del cine, la época de oro del cine mudo, y el principio de las talkies, que son las sonoras. Monté esta obra que tardé 1 año en montarla y 5 años en tenerla completa, como yo quería. Porque a los 5 años logré tener todos los elementos que quería. Mientras tanto, fui haciendo funciones. Entre el primer y el 5.º año, la obra fue evolucionando, y al 5.º año era eso. ¿Sí? Y ahí después se liberó la obra, y pasó a estar en diferentes teatros con diferentes condiciones que exigieron un montón de cambios. ¿Sí? Claro, y la obra me llevó desde lo teatral, lo multimedia, la iluminación, a conformar un equipo que pasó de 8 o 9 integrantes a 4 fijos, con 3 actores y un técnico general, ¿no? Un director técnico que se dedicaba a todo, con iluminación, coordinación de video y todo. Y era para mí fue una enseñanza de coordinación a nivel humano, a nivel productivo, a nivel espectacular, y a nivel de temporada. Esta obra, mi mayor deseo era que la gente vea, y que todo lo que vea crea que era parte de una película de Chaplin. Creo que lo logré. Y todo lo que hice, absolutamente todo, menos algunos mini momentos, son creación original. Y esos mínimos momentos son llevados más allá.
porque hay de fondo hay mucho estudio sobre las estructuras y las propuestas para utilizarlas como improvisación y creación. Entonces hubo escenas que están creadas desde partituras de movimientos escénicos que están tomadas de las películas y puestas en juegos para crear una nueva composición desde una base de lenguaje común. Y otras que son de ideas nada más, llevadas a otro plano por lo teatral, y otras limitadas por el espacio teatral, ¿no? Claro. Que permite, o que no tiene la magia de la edición para hacerla. Claro. ¿Era para vos en eso un problema o una posibilidad? Ambas, ambas. Fue una escuela, entender que el límite es el medio, ¿no? Y que es teatro, no es cine. Entonces hay otros elementos. Por más que la gente se llevaba una ilusión de estar viendo una película, no lo digo yo, me lo dijeron, ¿sí? Era mi deseo que tenía escondido, que se hizo estética. Por más que eso, la vivencia y la cercanía que genera el teatro, el hecho dramático, potencia cualquier emoción. Entonces la gente, te estoy hablando con experiencias reales, no son ni suposiciones ni tesis, ni teorías, sino son hechos reales. Gente desde 4 años, o incluso menos, pero a partir de los 4 o 5 años, había una emoción concreta, hasta 90 o más, que pertenecían a un mismo grupo familiar, o no, salían emocionadísimos, pero con los ojos rojos, felices, irradiantes. Y comprender eso, el poder del teatro y del trabajo, hoy por hoy me enseña que el límite es una oportunidad. Yo me puse como, para mí fue una escuela, y entonces una de las 200 consignas que me puse fue, ¿soy capaz de hacer todo lo que me imagino? ¿Soy capaz de que mis ideas, plasmarlas? Y ahí aprendí que la materia tiene sus tiempos, todas las materias tienen tiempos diferentes, y en ese tiempo te van enseñando, ¿no? El proceso tiene su propia autonomía. Y así fue como un aprender sobre mi forma de trabajo, y bueno, por ejemplo, los actores con los que trabajé, una es mi compañera y colega con la que hacemos, que es Julia Mucio, que por un momento fue otra compañera, que fue Luisina, porque mi mujer en el proceso de creación quedó embarazada, y de nuestra primera hija, entonces fue Luisina la que terminó ese proceso, y el padrino de mi hijo, Esteban Parola, no eran mimos, por más que habían explorado sobre la técnica brevemente, o Julia es una talentosa en el ámbito de danza, tiene 10 años de danza clásica encima, y los dos son maestros en el clown, y Luisina también. No eran mimos, comprendían el hecho del lenguaje corporal, pero no eran mimos. Entonces, yo en un momento tenía que ir creando, montando, y a la vez enseñando, ¿sí? Transmitiendo el lenguaje. O yo le decía, por ejemplo, me acuerdo, fue en el momento donde me di cuenta de lo que estaba haciendo, es que estaba Luisina, que estaba haciendo de la mendiga en ese momento, ya Julia estaba embarazada, como en el cuarto, quinto mes de embarazo, y yo le digo, bueno, él viene, ya le estaba pasando la secuencia que habíamos hecho con Julia, él viene y tenés que decir que te ayude. Y ella me decía, pero Jorge, vos lo veo como lo haces, pero yo no tengo idea cómo hacerlo. Pienso en que quiero que me piden que me ayude, pero no me muevo, me dice, no me puedo mover, no sé. Entonces tenía que marcarle, dije, bueno, yo le transmitía conceptos, y ella me decía, no. Entonces digo, claro, es un trabajo más profundo. Yo, esta tendencia natural a la mímica, y a la pantomima, y al mimodrama, me sale natural.
¿no? Que por eso de hecho llegué a estudiar mimo, porque los maestros me decían, estudia mimo porque es inmediato, digo, lo Ujú, haces antes de decirlo. Entonces tenía que marcar, por ejemplo, la secuencia pantomima, ¿sí? En pantomima, y después llevarla a un plano dramático para que se liberaran al juego. Y yo ujú, me quedé maravillado y agradecido que después del proceso, mis actores, porque mis compañeros, mi equipo, el equipo del que formaba parte, mimaban, ujú. podían improvisar mimando, podían, para mí fue eh, una de las maravillas que me dio este espectáculo. Encuentro con millones millones, con muchas personas, compañeros y amigos que se brindaron y exploraron y crecieron. Ujú. Y yo con ellos, por supuesto, ¿no? No sé cómo llegué a Buenísimo. esto, perdonad. No, no, está Empecé a bien, hablar y no paré. perfecto. Lo que te iba a preguntar era, ¿qué cosas pensás que en el cine mudo hoy en día a vos como mimo o lo ves en otros mimos nos influencian? Claro que sabemos de que Marceau lo tenía Chaplin como ídolo. Él empezó a hacer mimo en sí por Chaplin, imitando como él, cuando él era chico o jovencito, él imitaba a Chaplin en la calle o en su familia y eran los primeros encuentros de este gran mimo maestro de muchos de nosotros con Chaplin, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo es de que lo ves hoy en día? ¿Qué influencias vos ves del cine mudo en general en el mimo contemporáneo? Eh, a mí me parece que el arte mímico tiene algo que puede ser similar a la danza, eh, pero es propio y esencial. Y es la capacidad de inspirar. El mimodrama, la pantomima, el lenguaje corporal teatralizado, tiene una potencia para inspirar, empática, inigualable, con ninguna, creo yo, salvo tal vez la danza, otra arte. Ves a Chaplin y te inspira, los ves a Keaton y lo mismo, Harry Landon, si querés, también, eh, a Lucy Ball, ¿no? Que cuando hacía sus secuencias cómicas con el cuerpo, que no era mimo, pero era brillante con su cuerpo. Lo ves a Marceau, maravilla. O acá los maestros con los cuales yo estudié, Lerchundi y Escobar, ellos, las clases te inspiraban, ¿no? Eh, Me parece que es fundamental. Para mí la esencia y el objetivo del arte es inspirar. Es inspirarnos. Igón, el maestro del mismo teatro de acá, decía, ¿qué es lo primero que hemos hecho todos al nacer? Cuando salimos, lo primero que hacer es inspiramos. Y se llena el yo, decía él. Y el bebé dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y yo le decía, compartimos una entrevista homenaje, para mí fue un honor estar en la misma mesa con el maestro Igón, que murió hace muy poquito, se unió a la energía cósmica, como decía él. Eh, yo le decía que es, es una analogía directa con el sentido del arte. El arte, al igual que cuando nacemos, inspiramos y nos hacemos presente, el arte tiene que eso, hacernos inspirar. Y que el espectador que esté del otro lado diga, yo estoy acá. Y se llene, ¿no? Yo creo que el mimo, sea Marceau, sea Chaplin, sea Keaton, genera eso. Eh, hay películas, por ejemplo, yo vi una película que fue en principio del 2000, creo que es alemana, que se llama Tuvalu, que es un peliculón mudo, ¿sí? Eh, Drama o comedia, pasa de todo, porque a través del cuerpo pasa todo, ¿no? No hay futuro, no hay pasado, hay un presente absoluto, continuo y constante. Eh, Te inspira, ¿sí? Yo a mis estudiantes eh, les, les, les digo, claro, porque Chaplin, me dicen, sí, sí, pero ¿viste Chaplin? Le digo, y ellos me dicen, algo vi. Entonces,
primero que es maravilloso de que hayan, que esté en el imaginario colectivo, brillante, ¿no? Como Maradona, no lo viste jugar, pero lo viste, una cosa así. Yo les digo, les hago una lista, vean esto, 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 esto y esto, porque es necesario, porque me parece esencial eh, recordar este camino en la historia de la construcción del lenguaje. Porque el lenguaje de principio del siglo no es el mismo lenguaje de ahora, como bien vos preguntás, ¿no? Yo lo veo en los jugadores de fútbol. Por ejemplo, ves un cuerpo de futbolistas de las primeras filmaciones del principio de 1900 y los cuerpos de los futbolistas de ahora, no es nada que ver. Y no solamente en la preparación, sino en la moda, en el modo de relacionarnos con ese cuerpo que entrena y con el cuerpo del otro, ¿no? Los cuerpos así, intentan con una moral de comportamiento que hoy por hoy no está. Que pasan de mambo y pasan a la vanidad, ¿no? Pero hay otro lenguaje, hay otra necesidad, hay otro discurso. Entonces, a mis estudiantes les recomiendo que vean, porque hoy por hoy, y más con esta pandemia, hemos perdido cuerpo. Gracias a esta pandemia yo me volví a conectar, nunca me desconecté, pero me volví a comunicar con mi maestra de danza clásica, la gran Rita Caride, una gran maestra, pero gran maestra, una maestra de vida, ¿no? Una cosa es un maestro y otra cosa es un profesor. ¿No? Un profesor hay excelente, pero el maestro se compromete con la vida del estudiante. Ella es una maestra. Y ella me decía que dejó de dar clases a sus 68 años, ¿no? Ya tenía ganas, porque cada vez le costaba más llegar al cuerpo de sus estudiantes. Dice, vienen cada vez con menos cuerpo, no saben dónde están parados. Y es parte de esta era digital, ¿no? Que no tiene peso, tiene forma, pero no tiene peso. No tiene línea, volumen, diagrama de volumen, pero no tiene masa. Entonces, me parece, claro, una presencia con valor, ¿sí? Entonces, yo una de las cosas que me parece esenciales es volver a ver este material, sea Chaplin o sea las películas que deciden ser mudas también, ¿no? Porque La fiesta inolvidable, con Peter Sellers. Es brillante, un lenguaje mudo que no es mimo, pero al mejor estilo Harry Landon, que con 2 gestos se movió toda la realidad, ¿no? Entonces, me parece esencial. Hay una frase de Jalaluddin Rumi, que decía, debido a la necesidad, se generan nuevos órganos de percepción. Si quieres aumentar tu percepción, pues aumenta tu necesidad. ¿Sí? Entonces, es difícil en esta época del confort, por lo menos los estudiantes en su mayoría que llegan a mí, en esta época del confort, los 24 grados, reconocer cierta necesidad vital. En la época del cine mudo, en el lejano oeste, donde empiezan a filmarse en cualquier lado con patentes robadas, con directores con pistolas en cintura, hay algo que se respira que hoy por hoy hemos olvidado y ha quedado marginal. Y el arte, el teatro, es marginal, es subversivo, ¿sí? Y si nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando la mayor inteligencia y la mayor potencia que tenemos, que es nuestra corporalidad. ¿Sí? A mí me parece esencial tenerlos ahí, no para copiarlos, sino para inspirarnos. Te puedo ahora preguntar en tu proceso hacia Chaplin, ¿sí? ¿Cómo es que fue tu investigación? ¿Cómo la afrontaste? Bien, bueno, primero fue el consejo de un gran coreógrafo y amigo que se llama Carlos Veiga, que fue el último, que estábamos en un gran espectáculo que se llamaba Tango Palas. Es un espectáculo muy grande donde yo hacía de todo lo que uno puede llegar a hacer, hacía poesía, bailaba, humor,
hacía cabaret, hacía de todo, cantaba, de todo. Dirigido por Héctor Berra, Dios lo tenga produciendo sus espectáculos en el cielo. En el montaje de una de las escenas, que está en YouTube, la escena se llama La Academia de Tango, yo hacía sí. de un tontón que quería aprender tango. Bueno, en el montaje, esa escena era una idea de Héctor y que fue montada totalmente improvisada por mí, con los bailarines, y después la fuimos fijando con Héctor, con Héctor y con Carlos, que era el coreógrafo, la fue coreografiando sobre todas las improvisaciones que iba haciendo. Cuando termina el ensayo, me acuerdo como si fuese ahora, me dice, Jorge, yo te voy a decir algo que no sé si conviene decírselo, y que no es común decirle a un artista qué es lo que tiene que hacer. Pero te lo voy a decir igual. Vos tenés que hacer un espectáculo sobre Chaplin. No, le digo, Héctor, Carlos, no, Carlos. Carlos Veiga, un tipo muy experimentado en teatro, televisión, vivió mucho en España, bueno. Digo, no, Carlos, no, Chaplin ya existió, yo quiero hacer algo yo, de mí, ego, ¿no? Me dice, bueno, pensalo, porque me parece que pueden pasar cosas lindas si vos haces esto de atravesar esta tendencia. Pensé y dije, bueno, él sabe algo que yo no veo, porque lo estoy haciendo, él ve algo que se irradia, como decía Chekhov. Entonces, al año tomo esa decisión y digo, bueno, claro, aceptar una tendencia es enfrentarse a los demonios que están más pegaditos a uno, ¿no? Que está más pegadito y que uno no lo llega a ver porque están acá. Se tenés que alejar. Entonces, digo que al tiempo, digo que emprendí el camino de Orfeo, que es atravesar el propio infierno seguido por el amor, ¿no? Por algo que amo, que es actuar. Y bueno, y ahí empezó un proceso. Primero, a mí, yo digo que me dedico a hacer teatro, que consiste en dedicarme, permitirme estudiar todo lo que quiero estudiar el tiempo que quiera. ¿Sí? Entonces, me gusta, no sé, me gusta estudiar, me gusta leer, investigar, inspirarme, para no repetir, ¿no? Pero porque hay un legado, ¿no? Que nos han dejado y que mucho es intuitivo y nos pertenece, pero hay que despertarlo a veces, ¿no? Para ir un poquito más allá. La conciencia construye para mí. Entonces me dediqué a leer y a compartir con la gente, que me contara, que sabía, que no. Me miré toda la filmografía de Chaplin, los ensayos que están filmados, los documentales sobre él, me leí, hay como 10 libros ahí sobre biografías de él, biografías horribles y pésimas, y biografías extraordinarias sobre sus películas, sobre él, sobre su filmografía, sobre su trabajo corporal, un montón, en comparación con otros artistas. Me leí sobre el medio que había ahí, hay un libro que se llama, que me lo recomendó Héctor, que se llama Babilonia, Hollywood Babilonia, creo que se llama, que es sobre el medio y los escándalos, es como la farándula. Entonces, y eso hace también a entender por qué. Porque yo tenía una pregunta. Digo, bueno, voy a hacer un espectáculo. ¿Y de qué voy a hablar? No sé. A ver, voy a trabajar sobre el vagabundo. Bien. ¿Dónde estaría el vagabundo? Sí, juntando cartones hoy por hoy en la Argentina. Y me voy a poner a improvisar con cartones para que vean qué habilidoso que soy haciendo con cartones. No, yo no quiero hacer una demostración, un pavoneo fálico. Yo quiero ir a la esencia que tienen esas películas de Chaplin, que hay una tragedia de fondo. Hay algo que nos sigue diciendo todas sus películas. Algunas más logradas, otras no tanto. ¿No? Más que nada los medios y los largos. ¿No? Entonces hay una esencia que yo no estoy entendiendo y que no quiero caer en la superficialidad de hacer un unipersonal de, miren mi habilidad, miren qué bien lo copio, porque yo no lo quería copiar. De hecho, yo creo que no lo copio, sino que lo continúo. Para mí fue crucial esa decisión. Entonces,
Me dediqué a Discúlpame, a estudiar. partir de que tomaste la decisión, yo no lo copio, estabas más libre, ¿o no? Fue maravilloso, me abrió todo un espectro, me sacó las cadenas, como decís vos, y me liberó a intentar de comprender a dónde me estaba metiendo, Ujú. ¿sí? Cuál era su camino, hasta dónde había llegado y por qué había llegado hasta ahí. Cuáles fueron no solo sus, sus condiciones, sino también sus decisiones, ¿no? Y comprenderlo más allá de su creación. Y dónde estaba en su creación todas esas causalidades. Y entonces eh, me dediqué a, bueno, además de estudiar, creo que lo que menos hice, creo no, lo que menos hice fue copiar sus movimientos. Creo Mm. que quise copiar nada más un movimiento de hombro para el final, pero después no me dediqué a copiarlo, a mirar video. Una vez, dos veces en el lapso de 2 años, nada más miré un fragmento para ver y corregir algo. Después me dediqué a tomar los motores del juego. Eh, La esencia. la esencia, ¿sí? La esencia. Y creo que lo logré, ¿no? Ujú. De hecho, uno de los motores más importantes fue, yo soy derecho, Chaplin era zurdo, pero usaba la derecha muchísimo. Eh, eh, Actuar completamente desde el motor izquierdo. Yo hacía todo el accionar en los ensayos, en la revisión, yo filmaba todos los ensayos y los miraba, filmé todas las funciones y las miraba después y las corregía y mandaba una devolución insoportable. Y me vigilaba a mí mismo mucho en ver cuándo usaba la derecha y cuándo el motor del movimiento salía de la derecha. Entonces yo intentaba registrar ese momento y digo, bueno, tengo que invertir. Entonces, ¡pum!, el motor tenía que salir de la izquierda. Es lo más difícil, cambiar los impulsos y Ah, interesante. sentirlo. Sí, sí, bueno, practiqué durante un año en el día a día. Yo lo que llamo el laboratorio cotidiano de casa, entonces decir, bueno, voy a rascarme la nariz, voy a peinarme, sí, Ujú. con las uñas, desde ahí. Entonces sentir el impulso y cambiar el impulso, colgar ropa, poner los broches y Ujú. empezar todo. Subir un escalón, bajar, limpiarle la cara a mi hija. Yo tengo cierta igual inversión, yo corto al revés, que Ah, ok. tengo tendencia. Entonces hay algo, ¿no? Y además que me encantó despertar, Ok, ya, descubrí, ya veo en esto que vos decís, en esta búsqueda de perfección en los detalles, o, eso también lo diría Chaplin, ¿no? claro, sí, sí, ahí Ujú. encontré cierta analogía también, ¿no? Claro, Ya sí, estaba en el camino. se dice de que él casi siempre se ponía en bancarrota antes de terminar una película porque usaba mucho el Sí, sí, sí. celular. Era el que más filmaba y el que peor pagaba. Ujú. Tenía esas cosas. Eh, Ah, mira. y, sí, pero todos querían estar con él. Sí, Ujú. esa es la diferencia. Eh, y entonces el trabajo era de mucha observación y además me encantaba despertar estas inquietudes. Por ejemplo, uno de mis grandes hallazgos, que lo pongo en el libro, es que cepillarme los dientes, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, además eso constituía una práctica constante y que no necesitaba tener el ensayo con la gente, ¿no? Y no ahogaba la creación, sino que me liberaba a jugar, a despertar y a crecer como intérprete también, ¿no? Y como investigador. Entonces yo me ponía a cepillarme con la zurda y veía, pero ¿cuáles son las diferencias? Entonces comparaba, mientras me cepillaba, de paso me limpiaba bien. Ajá, claro, no hay motricidad fina. Digo, claro, Ujú. está faltando la diferencia, se va a notar que no soy zurdo. Y me miro bien al espejo y digo, ah, en el espejo lo hago con la derecha. Y entonces empecé a usar la sugestión. Dije, ah, estoy con la derecha. Entonces me subyugaba a al espejo y fue impresionante el cambio. Fue impresionante. Se me relajó todo Ujú. y manejé con una soltura el cepillado que lo empecé a hacer metódicamente. Cada vez que me cepillaba los dientes en el día y durante ese año era estoy con la derecha y registrar cómo se despertaba toda la musculatura fina, ¿no? Entonces Sí, pero intentaba todo el tiempo eso. eso de usar el otro lado, ¿no? El motor desde el otro lado, eso te hacía una nueva estética en el movimiento, ese era tu objetivo. Ahí descubrí
a través de otro ejercicio, estaba tomando un curso de clown, con uno de los profesores que realmente no me sirvió, pero nos dio un ejercicio que yo dije, este es el ejercicio que fomenta esa dinámica energética, que es ánima. Leyendo uno de los libros que estudiaba Chaplin, hablaba sobre la energía ánima, ¿sí? O dinámica ánima, que lo propone, habla Jung de esto, ánima y animus, la sombra. Entonces, digo, ánima, la dinámica, este es el ejercicio para provocar ánima. Entonces me dediqué a hacer ese ejercicio que está en mi libro de entrenamiento, se llama dinámica ánima, ¿sí? Las varillas. Entonces me dediqué a entrenarlo y a entrenarlo con el equipo, como entrar en calor, para encontrar esta dinámica que me proporcionaba la mano izquierda y genera en el lenguaje visual genera eso. Vos cuando estás mirando a alguien trabajar con el movimiento con la zurda, tiene otra potencia que con la derecha, ¿sí? No importa si es zurdo o derecho, es una forma de lectura. Entonces yo quería lograr eso. Eso quería lograr. ¿Y cómo es el Creo que lo logré. ejercicio con la El varilla? ejercicio consiste en, se puede hacer con un globo también, pero la varilla tiene que te exige hasta el extremo de la mano, ¿sí? Manejar hasta la motricidad más sutil, ¿no? Yo toco violín, entonces también otra analogía con Chaplin, ¿no? Sí. Va en rumbo, digamos. Consiste en agarrar la varilla en equilibrio perfecto, ¿sí? desde las yemas, y lanzarla, pero con un movimiento global, ¿sí? Como diría Meyerhold, biomecanizado, ¿sí? ¿Sí? Y lograr así una continuidad, una fluidez liviana sin conflicto. Entonces, eso te permite, eso es algo bien de la estética de Chaplin, él transita todos los conflictos de manera liviana. Eso se llama energía ánima en antropología, ¿sí? Entonces, entrenaba eso como lenguaje, ¿sí? Como dinámica del lenguaje. Entonces, iba desde la lectura al entrenamiento, a los ensayos. Probé primero con un equipo de gente. Yo dije, primero trabajé con dramaturgos o con gente que me ayudaba. Ahí pasó Natalia Aparicio, Walter Velázquez y Ricardo Monti, en diferentes etapas. Escribía, o me ayudaban a escribir, pero no era el rumbo, hasta que fue después que trabajé un lapso de tiempo con Walter y seguí solo y escribí toda una obra, que tuvo como 10 variantes: infantil, infantil dark, adultos, adulto liviano, apta a todo público. No, tengo las versiones ahí, una compilada arriba de otra, versión breve, larga. Fui golpeé todas las puertas de todos los productores, hice maquetas, hacía maquetas para pedí todos los subsidios, los gané sin tener la obra, ¿sí? Y con eso seguía armando cosas. Tengo fotografías de maquetas con alambre y cartón que me hice. Buscaba la manera de entrarle a este mundo. Y escribí toda una obra y se la llevé a Ricardo Monti. Dios lo tenga, escribiendo el drama de la humanidad, uno de los grandes autores, tal vez uno de los más importantes junto con Cartoon de la Argentina. Ricardo me dijo, está buenísima esta obra, es una película, ¿hace una película? No, le digo, Ricardo, apenas puedo soñar en cuestiones de tiempo, ansiedad y economía en hacer un montaje teatral, ¿sí? Como para pensar en una película, que es para mí otro lenguaje que debería aprender y que me encantaría, pero no tengo, sería un nuevo obstáculo y yo necesito crearla, necesito hacerla. Bueno, estuve con él depurando, entendiendo cuál era la transformación al lenguaje teatral. Un mes estuve trabajando con él, ajustando, porque para él la obra estaba, pero había que hacer un par de ajustes. Hasta el último día me estuvo diciendo, hace una película. Bueno, hice una obra al final. Y llegó un punto en que me frustré tanto porque no avanzaba. La obra empezó siendo un unipersonal en su primer base, hasta que Héctor Berra, que fue el primero en que me dio una mano, me dijo, ¿por qué no trabajas con más gente?
Le digo, pero me dice, porque vos haciendo de Chaplin, que lo podés hacer fantástico, en la magia teatral te va a exigir eh, ciertos sacrificios interpretativos para forzar la imaginación del público. ¿Por qué no trabajas con 2 o 3 que tal vez no tengan gran interpretación, pero que trabajan en el nivel técnico y te acompañen para que la gente viaje? Y me dice una frase que para mí es lema. Al espectador, paguémosle el pasaje de ida. Paguémoselo. Que vuelvan como puedan. Pero el pasaje de ida, paguémoselo nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí hice un track y ahí empecé a trabajar con Julia, con Esteban. Bueno, primero antes de todo esto, armé un equipo de gente que hice pruebas con los primeros esbozos. Y hicimos varios ensayos, no funcionó, tiré todo a la Bartola y volví otra vez de cero, armé los guiones, pasé por diferentes dramaturgos, no encontré, tiré toda la Bartola, volví a armar otro guión, me encontré con Ricardo, me volvió a ajustar y llegó un punto donde me estanqué. Dije, no puedo hacer nada, ya pasaron 2 años, no puedo, no sé qué hacer, frustradísimo. Había frenado toda a mí, si no actúo, para mí no vivo. A mí me encanta, soy muerto de hambre actuando, ¿sí? Me encanta actuar. Es mi medio. Y entonces eh, había frenado todo para poder lograr esta obra, porque sentía que si no tenía toda mi potencia ahí, no lo iba a poder hacer. Hasta que un amigo me dijo, bueno, pará, loco, hace algo. Y ahí monté 2 mini espectáculos. Uno es Mime, el espectáculo de improvisación muda, con el cual pegué un salto interpretativo donde pude aplicar todas las locuras estas que venía investigando. Y Julia, mientras me veía frustrado, me dice, Jorge, vos sos actor, escribís con tu cuerpo, dejá de escribir, dejá en paz ese guión y ponete a actuar. Entonces dije, entonces agarré el guión y dije, me voy a quedar con lo que más me gusta, la escena del hospital, la mendiga y el final, que fue lo primero que escribí, el final. ¿Sí? Y agarré todo y lo tiré a la basura y me quedé con eso. Y mientras tanto agarré y empecé a dibujar la obra, dibujo de imágenes que tenía. Toda la obra hasta ese momento se había disparado a partir de un artículo de un español de apellido Teresa, que escribía sobre el paradigma del desecho, ¿no? De que las personas no tienen valor. Hoy por hoy, para la sociedad, no tiene valor la vida. Entonces, para mí, y habla el supermercado como ejemplo, ¿no? Está todo listo ahí para consumir y se tira. No hay ningún esfuerzo, no hay ninguna inquietud, no hay un valor, ¿sí? De lo que vale ese alimento, ¿no? Que hay mucha ignorancia. Lo dice más en términos políticos, provocadores, y dije, ahí está el vagabundo. A partir de ese texto que me lo comentó un amigo charlando en la ciudad donde nací, ese infantil que había escrito lo reelaboré y terminó siendo la obra que terminó siendo Humanidad, por eso se llama Humanidad, Sociedad Anónima, la mezcla entre una empresa o una corporación con la idea de esencia vital, ¿no? de lo que somos, ¿no? Y con el juego de una sociedad, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ese artículo, digamos que usé el vagabundo de Chaplin, que es una herramienta más para el sistema en tiempos modernos, ¿sí? Pasa a la segunda etapa, donde ya no cumple ninguna función. Ya no lo necesitas más para la industria, por ejemplo. Exactamente, es un subproducto innecesario. Él y los pobres o mendigos. ¿Sí? Y entonces toda la obra se enfoca sobre el humano desechable, a través, en la calle, en un supermercado donde se consigue el alimento, supuestamente,
en un hospital donde supuestamente te curan o la vida tiene valor, y en un basural donde termina todo, ¿sí? Entonces, todo, por eso digo que tomé la propuesta donde la dejó Chaplin al vagabundo, ¿sí? Y la llevé a los valores de hoy, porque si algo le podemos asignar en su estética es la bandera humana, ¿no? En su propuesta. Entonces ahí empecé a dibujar la obra y a montarla. Y iba a los ensayos con una propuesta y la fui reescribiendo con improvisaciones, con movimientos que veía que consideraba que eran las mejores, por ejemplo, la escena del laberinto, que es un elemento que se le asigna a él, que es fabricar laberintos para esquivar, ¿no? Y tomé esa esencia, ese leitmotiv, y lo íbamos improvisando y creando una escena que duró 15 minutos y después terminó durando 2 minutos en edición. Después una escena de Ibsen, de Perrin, que fue la primera escena que quise montar, que es una escena de esa obra, del acto 2, hecha desde la pantomima, ¿sí? Después llevada al mimodrama, reformulada y que llevó a otro lugar, el leitmotiv del gran dictador, pero con un objeto, en vez de un globo terráqueo, una gran bolsa de basura que la hago con un globo gigante de circo, donde la basura termina comiéndoselo a él, y antes hago con un montón de bolsas de basura infladas, hago malabares y una danza, donde termina siendo un bicho de bolsas de basura gigantescas. Y después escenas que son totalmente improvisadas sobre los personajes, ¿sí? Algunas estimuladas desde la música, entonces tiene una dramaturgia, recursos dramatúrgicos para escribir totalmente variados. Y después, sobre esa estructura, se escribió la música, ¿sí? A la vez hay videos, placas, es completamente muda hasta una escena que tiene 2 versiones, sin texto y con texto, que uno de los actores es muy bueno con la palabra, y entonces esa escena, como para cortar el mudo, él empieza a hablar, y es la escena más cruel, porque es la enfermera que maltrata a todos los que vienen porque les resulta lo mismo. Y todo ese proceso de montaje y remontaje sobre cambios de vestuario, cambios de escenografía, hay grandes movimientos de escenografía, hay 2 obras, la que sucede delante del público y la que está detrás. Siempre me dijeron, Esteban, que era el que más trabajaba, con los 3 técnicos que estaban de fondo, mientras había video, música, y cambio de iluminación y escena, decía, atrás yo no paro de trabajar, salgo, muevo cosas, me desplazo, me cambio de vestuario, grandes despliegues, grandes. A mí me resultaba re divertido. Era una obra que terminó durando 1 hora, 2 minutos, un reloj, porque estaba toda secuenciada, en la cual entrábamos y cuando abríamos los ojos había terminado la obra. Desde una concentración entre la música, lo que pasaba vivo y había que improvisar. Era un trance en el que salíamos muy agradecidos, siempre fue muy divertido, y muy exigente también. Lo más lindo es que mientras tanto yo iba haciendo videos para promocionarlas, o porque me gustaba, porque no sabía qué hacer y quería hacer más cosas, encuentro en los videos los dibujos que había hecho en un principio. Y lo impresionante es que los dibujos coincidían exactamente, pero exactamente con donde estaba la cámara y lo que se veía. Hasta en la posición de unos zapatos que yo me sacaba y dejaba. Fue más, o sea, hubo mucha magia también. La busqué, era trabajar y dejar que suceda. Por ejemplo, la escena del globo gigante, yo la tengo dibujada antes de saber que había un globo gigante que era posible hacer. Yo iba andando en bicicleta, previo al hacer inclusive empezar a estudiar la obra, iba en bicicleta por Buenos Aires y veo lo que yo digo el hombre más fuerte del mundo. Veo a un chico sacando de un gran camión una gran pelota de nylon. El nylon no pesa, es livianito, pero era una pelota, no te miento, Pablo, de 4 o 5 metros,
nylon así aireado, que lo estaba descargando. Claro, no le pesaba nada al tipo. No sé cómo era. Pero me quedé maravillado, maravillado, hasta el día de hoy lo recuerdo, y dije, eso lo tengo que hacer. Entonces averigüé hasta incluso el principio del montaje de la obra, quería hacer la pelota de nylon, hasta que me llaman de una productora para reemplazar a un globo gigante. ¿Qué es eso? Lo aprendo y digo, esta es la bolsa de basura. Y terminó siendo una de las escenas más emocionantes de la obra, ¿no? Y cuando veo el dibujo que hice antes de conocer todo eso, es idéntica, idéntica, idéntica. El dibujo hecho así porque Increíble. no sabía qué hacer, al modo Cantor, que dibujaba, salvando la diferencia, que dibujaba sus obras, así. Hermoso, lleno de experiencias hermosas, y fue un gran viaje que tuvo 2 años de experimentación enfocada y 8 años de hacerla. Durante 7 años fue de manera interrumpida durante 8 meses en diferentes teatros. Eh, y a ¿Tienen lo pensado, último, unas pocas funciones. ¿tienen pensado retomarla? El año pasado la quería volver a hacer, porque había encontrado el teatro que siempre quise hacerla, me Ujú. abrió sus puertas, y me di que incluso la iba a hacer hace muchos años atrás, y por un problema de salud no la pudimos hacer por uno de los chicos, pero la iba a volver a montar el año pasado, Ujú. ya con 8 años más. Yo la monté con 32 años, ahora tengo 40, mis colegas también. Entonces da miedo, porque es una obra muy exigente. Eh, pero eh, yo siempre tengo ganas de volver a hacerla. Pero como bien vos sabrás, el medio de la ciudad de Buenos Aires o el medio argentino es muy hostil, ¿sí? Tiene muchas oportunidades, pero es todo remando. Entonces, es una obra que exige mucho ensayo, eh, que es sostenida por actores que eh, subsisten o viven creando sus propios trabajos y sus propias familias. Entonces, montar esta obra significa parar 3 familias de sus trabajos para que le dediquen mucho tiempo para volver a montarla. Ujú. Inversión de tiempo y de dinero. Entonces, yo necesito ser ético y responsable a esa hora, creo yo. Ujú. Eh, Fue por eso que dejé de hacer, porque la economía argentina no me permitía el lujo de frenar 3 familias en su desarrollo artístico y profesional para montarla de nuevo, para ajustarla como a mí me gustaba hacerla, ¿no? Entonces, mi deseo está, tendría que tomar ese riesgo para volver a hacerla. A mí me encantaría, porque para mí siempre fue maravilla esa obra. De hecho, tenemos el, el gesto lindo de que cuando vino Geraldine aquí a Argentina para una entrevista de una película de Almodóvar, uno de los actores, Esteban, se acercó, logró llegar a ella y le entregó el video de la obra, el dossier, que es una exquisitez. Además, esta obra está para conquistar el mundo. La hice a cámaras HD, con un dossier divino, pequeño. Yo le puse todo mi amor. Fue una escuela, porque primero quise ver si era capaz de hacer todo lo que pensaba y se me ocurría, y de la manera más profesional, aunque no pudiese acceder al circuito comercial de acá de Argentina, que me cerraron las puertas. Muchos productores me cerraron las puertas, y yo digo que me abrieron las ventanas, porque Ujú. me fui por otro lado y creé mi circuito con las limitaciones que logré, eh, llegar a tener. Pero siempre conté con un equipo de profesionales del carajo, como se dice acá. Este Entonces, mi mayor circuito, deseo es volver a hacerla.
¿Cómo? ¿Este circuito comercial no llegó tampoco a ver tu obra? Varios de gente del palo la llegaron a ver o escuchar. Este, de hecho, acá hay uno de los productores más grandes de acá, que es Rottenberg. Me enteré hace 4 años que hablaba de mí. Me enteré por esas cuestiones mágicas de que la tía de mi cuñado estaba en una cena con él y se enteró de que había un chico de azul, bueno, yo tengo 40, un chico, que ella no conocía, que ella es oriunda de azul, igual que yo. Rottenberg hablaba maravilla de este chico. ¿Quién es? Le pregunta a su cuñado, que es a su sobrino, o su primo, perdón, que es mi cuñado, y mi cuñado me cuenta a mí, me habla. Yo inmediatamente le escribo a Rottenberg y a una de sus secretarias, que sí vio humanidad, que es una gran amiga, eh, eh, Brenda, y me dice, pará, ¿de dónde te conoce? No tengo idea. Y ella se pone a hablar con él, y él dice, no sé, hablé muy bien de él, lo debo haber visto. Dice, él no hacía algo de Chaplin, me dice. Y para mí fue maravilloso, maravilloso escuchar eso. Yo no sé si la vio, no lo sé. Tampoco Sí, se acuerda que debe haber 258.000 obras por claro, sí, día. sí, más bien. Pero en sí yo creo que llegamos a muchísima gente. Durante los primeros años la hice en el Teatro de la Dan Buenos Aires, que es un centro cultural donde entran 300 personas de manera gratuita. ¿Sí? Durante 2 años la hice ahí, que es un montón de tiempo para el circuito cultural. Ahí nos vieron una vez por semana, a un promedio de entre 300 y 150 personas, Claro. mínimo 150. Nos vieron un montón de gente durante 2 años, una vez por semana, en temporadas de 8 meses. Que nos iba bien, nos dejaban. Eh, Gracias a la gestión de Mirta Álvarez, que sin ella no hubiese podido montar esta obra, que nos dio, tuve el lujo, por eso digo, me encontré con excelentes personas, excelentes artistas y profesionales que me brindaron la posibilidad. Yo monté la obra en el escenario donde estrené. Es un Claro, lujo sí, para sí. Argentina eso. Es un lujo y es un riesgo maravilloso. Yo no tenía hijos tampoco, entonces me podía dedicar también al 100 a eso, ¿no? Entonces se dio una hermosa magia. Ahora tengo otras magias diferentes, ¿no? Con otras sinergias. Eh, Mirta Álvarez hizo posible esto. ¿Sí? Después la continuó Sergio Balestrini, que es el actual gestor y director del Centro Cultural, y permitió que hiciéramos un par más de funciones. Entonces se dio una magia en la que llegamos a muchísima gente. Después fuimos a Pan y Arte, no Pan y Teatro, perdón, Pan y Teatro, eh, y estuvimos después, llegamos a actuar adentro de una carpa de un circo en Paraná. Estuvimos en el Festiclown de Santa Fe, eh, y estuvimos en el hermoso teatro Hasta Trilce. Cada teatro, esta obra fue pensada para un teatro grande, porque yo quería llegar al circuito comercial, los cuales metódicamente a los que me presenté y golpeé la puerta la cerraron, porque yo no era conocido, la obra, Chaplin, bueno, sí, no tenía el capital para desembolsar 60.000 pesos, ellos lo que me decían, no, 60.000 pesos para arrancar. Yo no tenía, digo, y si los había conseguido por los míseros subsidios que había ganado, que para mí eran mucho dinero, no llegaba ni al 20% de eso, con los subsidios ganados. Claro. Entonces, acá, para aquellos que no conocen, en Buenos Aires, yo llegué a contar por lo menos 7 circuitos diferentes de teatro, que se mueven con sus cánones individuales. Yo me muevo en el independiente, off, a la gorra, ¿sí? Me muevo por 2 o 3 o 4 circuitos diferentes, en general. Con la suerte de a veces de entrar en algún comercial eh, que me enseña otras cosas. Pero es difícil
si no tenés el aval de alguien, entrar a los otros circuitos donde está gente intentando de mantenerse en ese circuito, ¿no? Claro. El oficial o el institucional también es muy difícil de entrar, ¿sí? Entonces me moví, mucha gente, o alguna gente del circuito privado o institucional, o comercial también, si se puede llamar, vio la obra y les encantó, les maravilló, se emocionó, pero nadie me invitó al juego, digamos. Y en un punto terminé de aceptar que era así. ¿Por qué? Porque yo fui feliz haciéndola, aprendí a ser feliz creándola y y soy extremadamente feliz de haberla hecho. Yo no puedo creer hoy por hoy que hice eso, que lo logré. Yo soñaba con el momento de decir, lo logré, lo hice, ¿sí? Eh, entonces en un punto dije, bueno, soy un actor amateur, no soy profesional, soy amateur, es decir, que me rige el amor y me libera de cualquier beneficio económico lo que hago. Un amigo me dice, no, no, vos sos profesional, lo que pasa es que te pagan muy mal. Pero, se puede ver de las dos formas. Sí. Bueno, pero Cortázar decía que él era un amateur y él amaba tener la libertad de un amateur. ¿Sí? No despectivamente amateur, sino amateur de lo que significa, ¿no? Aquel que ama lo que hace y se rige por lo que ama, ¿no? Estamos en esta época, en esta era de hace 100 años, en el cual hay muchos amateurs en todo el mundo que generan enormes avances en ciencias, artes, si quieren conocer sobre nuestro trabajo, sobre lo que vamos haciendo y lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, nos pueden encontrar siempre como Teatro Corporal, como canal de YouTube, como Instagram, como Facebook, ¿sí? Julia y Jorge, Teatro Corporal, o la formación de Teatro Corporal, y también en nuestro espacio web, teatrocorporal.com.ar. Ahí siempre nosotros estamos subiendo contenido de nuestras creaciones y nuestra propuesta de formación. Así que son bienvenidos, que esto se expanda, como decimos en Tamorto, que se expanda como la peste. Buenísimo. Gracias, A vos.